Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Hasta el momento, este espacio lo hemos denominado Comunidad de Aprendizaje sobre Formación y Evaluación de Aprendizajes. Eh, en términos muy generales, les contamos que en el año, a finales del 2019, definimos cuáles iban a ser esos temas claves que debíamos trabajar en el 2020. Y aquí trabajamos pues por supuesto sabíamos que venía una política del ministerio relacionada con calidad, incluso todos los temas de planeación sectorial y decenal y bueno, los lineamientos que ya también se venían revisando desde la acreditación. Queríamos estar muy pendientes de ese tema y varias de las iniciativas que teníamos queríamos esperar a que hubiera ya unos documentos oficiales públicos de nueva normativa para poder, digamos, conversar sobre pues bases ciertas de lo que ya estaba publicado. Además, pues veníamos con estrategias de articulación de instituciones, pero con fines específicos, porque ASCUN ya tiene 9 redes universitarias que actúan con temas digamos, muy importantes con los líderes de ciertas oficinas de internacionalización, de egresados, de emprendimientos, de extensión, etcétera. Pero es un trabajo continuo. Acá lo que quisimos fue empezar a abrir unos espacios para hacer un trabajo de articulación, pero ya con temas muy específicos, no relacionados con un cargo en particular, sino con un interés temático. Y por supuesto, pues teníamos la idea de generar inmersiones. En el 2019 pensamos en inmersiones físicas, el 2020 nos dio toda el espacio para lanzarnos a todo el tema de la virtualidad y luego viene el tema de las inmersiones virtuales y es cómo unas instituciones podemos aprender más de otras. Ya específicamente en el tema de calidad, pues en el foro internacional que se hizo sobre el aseguramiento de la calidad, que ayudamos a coordinar, además de las conferencias centrales, propusimos en ese momento la organización de unos networking. Nuestra idea en este momento, en su momento fue que, digamos que rompiéramos un poco con el esquema que se traía de los foros en los que una institución se presentaba y otras escuchaban, sino que más bien sentáramos, ojalá, diferentes instituciones para generar ideas de cómo trabajar de manera articulada pues en este nuevo contexto. Así fue como desarrollamos pues 12 networking, cada uno tuvo unos temas específicos, tuvo un liderazgo y pues afortunadamente tuvimos la participación de personas que ocupan distintos cargos en sus instituciones de distintos lugares de Colombia y bueno, de distintas tipologías, aunque mayoritarias las universidades y las instituciones universitarias. Salieron entonces cerca de 30 propuestas de alianzas específicas en estos networking. 15 de ellas tenía que ver con intercambiar experiencias. Un poco lo que se mencionaba es que los espacios en los que se estaban conociendo otras experiencias seguían siendo muy cortos, cómo podíamos potenciar que las instituciones siguieran aprendiendo unas de otras, incluso instituciones que regularmente se presentan nos decían que estar en espacios donde se presentan también es un aprendizaje para ellas, o sea, no solo para quienes reciben la presentación. Hubo 7 grupos que no lograron consolidar una propuesta, pero que propusieron mantener estos espacios como segunda cita para seguir pensando en propuestas específicas y ya hubo otros elementos de hacer un curso específico, interinstitucional, procesos de investigación, creación de redes y otro relacionado con fortalecer el plan padrino. Lo que hicimos entonces después de esto fue a mitad del año pasado, les dimos un tiempo, digamos, para mirar cómo avanzaban estas propuestas, pero con todo el tema de la pandemia y del COVID, muy pocas pudieron avanzar. Nos volvimos a reunir con los líderes, deseamos concentrarnos de todas esas propuestas, concentrarnos en 2 que fueran más concretas, invitar de nuevo, hacer una invitación abierta a las instituciones y luego pues generar los espacios y los apoyos que se requirieran para cada una de las propuestas. En noviembre entonces nos reunimos con los líderes de las diferentes alianzas, analizamos todos los aspectos y decidimos avanzar entonces en 2 estrategias. Una son las inmersiones virtuales. Entonces lo que queremos con esta es que las instituciones que quieran presentar sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad completos o algunas componentes de su sistema a otras instituciones lo pudieran hacer de manera muy autónoma, que pudieran proponer la duración, que incluían, que querían presentar.
A la fecha tenemos ya 12 experiencias que se van a presentar todos los viernes de lo que nos resta de enero, todos los viernes de febrero y todos los viernes de marzo ya tenemos instituciones inscritas y tenemos 2 instituciones para abril. De todas maneras, esta invitación sigue abierta, es decir, las instituciones que se quieran seguir presentando a lo largo del año lo pueden hacer, o incluso si una institución quiere, digamos, presentó apenas un aspecto en una sesión, pero quiere presentar otro aspecto en otra sesión, también sigue abierta. La idea es que este diálogo, pues ojalá sea para todo el año, pues vamos a por ahora organizar el primer semestre, pero esperamos que sea algo que se mantenga. Y luego, este espacio en el que estamos, que es la comunidad de aprendizaje propiamente dicha, los objetivos muy iniciales y generales que acordamos en nuestra primera reunión es que, por supuesto, y sobre todo, sea un espacio de encuentro y construcción colectiva. Hablábamos ahora con la doctora Claudia Ponte que la idea no es como en otros escenarios en el que se trae un experto y digamos el experto evidencia un deber ser de alguna práctica, sino que acá estamos entre todos con reflexiones, preguntas que tenemos, pues aprendiendo, digamos, en honor a la horizontalidad y a la experiencia que tiene cada uno en su trayectoria vital. Quisimos, y bueno, las personas que han participado previamente nos hicieron el énfasis de avanzar hacia reflexiones curriculares, o sea, no quedarnos en lo operativo, no quedarnos en quejas hacia el Ministerio de Educación, no quedarnos solo en cómo volver los resultados de aprendizaje una realidad, sino que realmente pues abordemos elementos conceptuales, reflexiones que de fondo pues que nos recuperen, digamos, esta dimensión integral de lo curricular. Por supuesto, queremos contribuir al desarrollo profesional de nuestras comunidades académicas, de nuevo reconociendo que todos podemos aprender y tenemos algo que enseñar. Analizar los sistemas institucionales de evaluación de aprendizaje, o sea, la idea es que cada institución también pueda reflexionar sobre sus capacidades y sus avances hasta el momento. Y pues idealmente, aunque en este momento no haya una propuesta concreta, sí queremos que esta comunidad motive a que se realicen publicaciones o cursos o recomendaciones de política pública, etcétera. Entonces también acá la invitación es que si hay instituciones que, por ejemplo, o a partir de esto o ya lo traían, tienen cursos, tienen diplomados o tienen una publicación que está en este momento en proyecto, pues que nos las podamos comunicar entre todos y poder así saber lo que está sucediendo y compartir y colaborar en lo que se pueda. La decisión es que vamos a tener un encuentro cada mes. Van a ser los miércoles de la tercera semana. Quienes nos compartan sus correos les podemos incluir ya en calendario de Google digamos, ya esta programación. Esta es nuestra primera reunión. La decisión fue que hiciéramos una primera mirada crítica al nuevo marco normativo, concentrándonos en la resolución la última resolución emitida por el Ministerio de Educación. Agradecemos a las personas que van a liderar la reunión el día de hoy. Vamos a tener a Sonia Cadena y Claudia Roldán de la Universidad Autónoma de Occidente, a Dora Nicolasa Gómez y Fuentes del Instituto Tecnológico Metropolitano y a Claudia Ponte de la Universidad de América. Y como dije anteriormente, vamos a avanzar luego en una consulta para que las instituciones que quieran compartir con este grupo reflexiones que están o actividades que están haciendo dentro de sus instituciones no las compartan y nosotras luego emitiremos una publicación estilo boletín en el que vamos a poder comunicarles a todos estas actividades y estas iniciativas que se están teniendo desde las instituciones. No me resta más que agradecerles mucho por participar en este espacio de encuentro y aprendizaje conjunto. Les presentábamos esto a los rectores y le dijimos, bueno, esto es como Jurassic Park, no sabemos qué van a hacer de acá, pero creíamos que este espacio era necesario, sobre todo porque es un uso de la autonomía de nuestro sector, digamos, no solo esperar a cómo órganos gubernamentales, entidades gubernamentales, otro tipo de órganos nos llama en momentos específicos, sino cómo nosotros también establecemos nuestros encuentros periódicos de manera autónoma para generar, pues digamos, todas las iniciativas de mejora del sector. Eso sería por ahora mi presentación
Entonces rápidamente voy a cederle la palabra a las a las cuatro personas, perdón, que nos van a acompañar en el liderazgo de la sesión. Creo que iniciamos con Universidad Autónoma de Occidente. Sí, buenos días, buenas tardes. Claudia Aponte nos va a hacer el favor de hacer la introducción y manejar la presentación. Claudia. Sí, buenas tardes a todos. Estaba aquí, como no manejo mucho Zoom, como iba a compartir ahí la están viendo. Sí, ahí la estamos viendo, Claudia. Gracias. Perfecto. Muy bien, entonces para todos, buenas tardes. En nuestra primera reunión de programación de estos espacios, fuimos 3 instituciones las que nos comprometimos con traer hoy un tema sobre resultados de aprendizaje. Está la Universidad Autónoma de Occidente, el Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad de América. Como lo decía Elizabeth, es un aporte desde nuestro conocimiento, experiencia y reflexión sobre resultados de aprendizaje que esperamos les aporten a todos. Vamos a ser 3 personas las que vamos a exponer, empezando por Claudia Roldán. Yo no sé si se perdió el compartir pantalla. Sí, Claudia, estamos viéndote a ti. Ah, bueno. Ahí. Y queremos la presentación. Ahí está bien. Sí, está muy bien. Perfecto. Ya continuamos porque tú hiciste esa presentación. Claudia, entonces... Sí, gracias. Sí. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Nosotros vamos a compartirles unas reflexiones, como lo decían al principio nuestra orientadora, pues no pretendemos dar verdades absolutas, solamente gestar un espacio de conversación. En esa medida, le hemos titulado Desafíos de los resultados de aprendizaje y vamos a mirar primero un breve contexto a nivel internacional, en segundo lugar, un contexto a nivel nacional, y algunos aspectos nodales de los resultados de aprendizaje. Claudia. Gracias. Bueno, en este contexto entonces, si bien el Estado colombiano introdujo en el 2019 la propuesta de resultados de aprendizaje, pues al respecto, la literatura al respecto nos muestra que hace más de 3 décadas vienen implementándose en otros países, tanto a nivel de certificaciones internacionales, en ámbitos específicos como EIBET, en ingeniería, y hasta los desarrollos del espacio europeo de educación superior y algunas universidades finlandesas, quienes especialmente utilizan los resultados de aprendizaje para respaldar y expandir la movilidad internacional. El segundo punto acerca de este contexto internacional, y es muy interesante, está relacionado con el tercer Congreso Internacional sobre la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional celebrado en Shanghái en el 2012. En ese congreso se determina que es necesario estudiar la posibilidad de elaborar directrices internacionales para el reconocimiento de las calificaciones basadas en los resultados de aprendizaje. La idea es que en ese trabajo que se hiciera o en esa investigación se debe incluir un conjunto de niveles de referencia mundial para facilitar el reconocimiento internacional de calificaciones de la enseñanza y la formación técnica profesional. La diapositiva siguiente, por favor. En ese congreso, a partir de ese congreso, con esa intención, surge esta investigación que el informe se da ahorita en el documento de UNESCO del 2015, y esta investigación explora el fenómeno mundial de aprendizaje a través de las fronteras, centrándose en la manera en que se reconoce el nivel de aprendizaje mediante el uso de descriptores de nivel. En esta investigación, perdón, la sustenta en que, uno, que las personas y los empleos y los programas y las instituciones cada vez son más móviles internacionalmente, que una persona cualificada tiene una mayor movilidad,
que el empleo se internacionaliza a medida que el comercio y la producción se estructuran cada vez más en torno a cadenas de valores mundiales, como le dice la OCDE en el 2012, y que las instituciones de educación superior tienen esas asociaciones a nivel internacional y que con las TIC que se presta al sector educativo, pues es necesario reconocer cuáles son los niveles de aprendizaje a nivel nacional, regional e internacional. A partir de esta, Perdón, le subo el vídeo. Gracias. En este documento de la UNESCO 2015 hay un aspecto... Sí. Sí, Claudia. Sí, sí, sí. Gracias. En este documento del 2015 de la UNESCO hay una concepción de aprendizaje muy interesante que es definitivamente la que irradia lo que se entenderá por resultados de aprendizaje. El documento reza pues una serie de expresiones como el aprendizaje permanente, el aprendizaje emergente, el aprendizaje expandido y el reconocimiento, algo muy importante, que es no entender el aprendizaje no como algo finito o acabado, ni algo que sea solamente a través de entrega de documentación o de certificaciones por instituciones de educación superior, sino entender al aprendizaje como que se da en la informalidad, se da en línea, se da en comunidades intergeneracionales, se da porque son autodirigidos, se presenta a través de diferentes cursos de formación y en esa medida es difícil comparar cómo se aprendía, el aprendizaje que se entendía antes y el aprendizaje de hoy en día, porque la concepción del mismo ha mutado en esta nueva propuesta. El informe Pechur de 1972 dice que la piedra angular de lo que tiene que ver con el aprendizaje está en que sea permanente y que esto permitiría una movilidad de los estudiantes. En el informe de Lorz en 1990 sigue habiendo ese telón de fondo que tiene que ver con la educación permanente, pero allí se promulga también algo más que se indica que no solamente el aprendizaje está centrado como en lo cognitivo, sino que hay otro tipo de aprendizaje y se declaran los 4 tipos de aprendizajes. En la educación para todos, en el Congreso Fontaine y en Dakar, se reafirma esta postura y a poco se va migrando a lo que uno hoy en día va entendiendo o lo que los documentos mencionan sobre resultados de aprendizaje como aprendizaje permanente, emergente o expandido. Los aspectos teóricos, nodales, que dicen los documentos son que están centrados en comunidades de práctica de Leff and Wenger, entendiendo por comunidades de práctica como la acción colectiva que transforma, que permite que se transforma, que permite mirar la experticia, que permite mirar la competencia, pero en colectivo de los sujetos. No es considerado el aprendizaje como algo que se aprende una sola persona, sino que hay unos otros vinculados. El aprendizaje expansivo de Egenstrom, que también está aunado a esta propuesta, pero Egenstrom dice que no solamente las personas aprenden con las comunidades de práctica, sino que también aprenden en múltiples comunidades de prácticas. Y la última es la noción de Ileris con el aprendizaje como desarrollo de competencias. Bueno, eso es como un breve recuento de lo que se considera qué es el aprendizaje en los documentos de la UNESCO, específicamente el documento del 2015, que lo que hace es retomar la resolución 021-795. Por último, pues los resultados de aprendizaje se utilizan para la modernización y la reforma de los planos de estudios, como es el caso del proyecto Turing. Ya sabemos nosotros que ese proyecto originario pues en Europa, inicia en el 2000 y a partir de allí se toma como modelo en América Latina, en Estados Unidos, en África y en otros países. Y por último decir que en América Latina hace más de una década que las universidades chilenas han incluido los resultados de aprendizaje como indicador de la calidad de la educación superior. Finalmente, de este primer punto podemos decir o resaltar que lo más interesante que podemos ver es que hay una transformación de la concepción del aprendizaje, que hay una pugna, también unas tensiones que mencionan los documentos, que hay una mirada mucho más conductista de unos resultados de aprendizaje centrados en el hacer y que hay otra mirada mucho más socioconstructivista. Ellos proponen en estos documentos unos niveles o unas teorías que son la de Bloom o la teoría solo, que son las de Bixby Collins. Esto podríamos decir como en el primer punto. Ahora vamos a escuchar ahorita a la profesora Nicolasa, Dora Nicolasa. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. Bueno, siguiendo como con la línea que trae Claudia y dándoles unas buenas tardes a todos, vamos a hablar un poco de lo que han sido los resultados de aprendizaje en Colombia. Entonces, partimos desde el concepto del decreto 1330 y el acuerdo 02 del CESU, que ya sabemos, pues si lo hemos leído y lo hemos verificado en varias oportunidades y en varias instancias, que lo que buscan, entre otros asuntos, es unificar criterios. Entonces no son dos líneas de trabajo diferentes el aseguramiento de la calidad para los procesos de registro calificado y de acreditación, sino que al menos estas dos normas conversan y van en el mismo sentido. De la misma manera, se puede decir que uno de los logros también de ellas es dar un poco más de corresponsabilidad, podríamos llamarlo así, corresponsabilidad a las diferentes instituciones en todo lo que son procesos de aseguramiento de la calidad. Y un asunto muy importante que es de pronto de los que más ruido ha hecho y al que más se le ha gastado de pronto prensa, es el tema de los resultados de aprendizaje, y vamos a ver por qué es que estas normas tratan de cambiar lo que traíamos, que eran capacidades, un análisis mucho de las capacidades y de los procesos que teníamos en las instituciones en los procesos de aseguramiento de la calidad, para pasar a los procesos y los resultados. Entonces, cuando hablamos de los resultados, ahí obviamente están los resultados de aprendizaje. Y tenemos aquí una línea en sí, la siguiente, Claudia, ponte por favor. Una línea de tiempo que nos muestra cómo en diferentes normas o documentos se vienen hablando de los resultados de aprendizaje. Y nos llamará la atención, pero desde la ley 30 del 92 se mencionan los resultados de aprendizaje, porque la ley en el artículo 6, o sea, cuando apenas se está iniciando su declaración, la ley define unos objetivos de la educación superior, y en esos objetivos habla de los resultados de académicos, no de los resultados de aprendizaje, enseguida vemos la diferencia, sino de los resultados académicos. Y dice que uno de los objetivos de la educación superior y de las instituciones es prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos. Entonces miremos que desde ahí ya nos estamos involucrando en el término de resultados. En el Acuerdo por lo Superior 2034, todos recordamos cuando se hicieron esas discusiones, no se mencionan específicamente los resultados de aprendizaje, pero sí las competencias y también la necesidad y la importancia de evaluar los aprendizajes. Entonces también vamos como en el mismo sentido. Ustedes recuerdan que en el 2018 salió el documento de referentes de calidad. En el documento de referentes de calidad, pues si bien no es una norma, es un documento bastante orientador, y se insiste en esos referentes, en la necesidad de superar la subjetividad, de medir resultados, y se hace alusión incluso, que es muy interesante, se hace alusión a un estudio que se había hecho por parte de la OCDE, y en la cual concluyen que los procesos de evaluación en el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia tiene muy poca medición de los logros de los estudiantes y de los resultados de los procesos académicos. Entonces miren que desde ahí ya se está dando pista a lo que ocurre después en el decreto 1330 y en el acuerdo 02, que es dejar explícitamente la necesidad de trabajar los resultados académicos. La siguiente, por favor, Claudia. Entonces, cuando hablamos de resultados, podríamos decir que en estas dos grandes normas, en el decreto y en el acuerdo, los resultados están explícitos e implícitos en muchos de los artículos, pero parten desde la misma definición de calidad cuando se habla de los logros institucionales y de los programas, cuando se habla obviamente de los resultados académicos y específicamente de los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de los resultados académicos, la siguiente, Claudia.
En los resultados académicos, recordemos que académico no es solamente la docencia, sino las 3 funciones misionales básicas, que son la investigación, la docencia y la extensión. Entonces, cuando hablamos de resultados académicos, estamos hablando de todo aquello que nos permite medir esas 3 funciones misionales. Entonces, en estas normas se habla de resultados académicos que incorporan productos de investigación, de desarrollo tecnológico y de creación. Entonces, por ejemplo, ya no es tan importante solamente el tener unos laboratorios dedicados a la investigación, sino qué se hace con esos laboratorios. Entonces ahí ya estamos hablando de unos resultados o de unos productos de investigación. Si antes se hablaba del número de profesores, ahora es muy importante decir cuál es la producción de esos profesores. Si hablamos de unos recursos académicos, unos recursos de infraestructura, también la norma ya nos pide en las evidencias decir cómo analizamos, cómo utilizamos esos diferentes recursos. Lo mismo ocurre entonces en los resultados académicos con los productos de actividades de extensión y de servicio, o sea, todo lo que es la extensión académica. No es solamente decir que tenemos tantos convenios, tantos proyectos, sino cómo es el impacto, cuál es el efecto, el impacto que tiene en la sociedad, en los grupos poblacionales, en las áreas donde está la institución, y de esa manera estaríamos mirando otros resultados académicos. Y de la misma manera, entonces, con el proceso misional de la docencia, ya nos habla entonces de cuáles son los resultados de aprendizaje y las competencias. Esto entonces permite que el proceso se centre más en el estudiante. Esta es una de las grandes discusiones que hay, que no por trabajar resultados de aprendizaje necesariamente se centra en el estudiante, pero aquí estoy hablando de los procesos de aseguramiento de la calidad, porque esos procesos de aseguramiento de la calidad entonces dejan de estar tan dispersos, midiendo las capacidades, como decía al principio, y pasa a evaluar más los productos. Y dentro de los productos, obviamente el principal es el estudiante, es el egresado, y es lo que la institución hizo en el proceso de conocimiento con él, y en este caso estamos hablando de los resultados de aprendizaje. Entonces, no vamos a entrar aquí a definir qué son los resultados de aprendizaje, cómo se entienden, pues ese no es el objetivo, sino hacer este recuento muy rápido de cómo se viene viendo desde el contexto internacional, cómo en Colombia estamos abocados a ello por la norma, pero ya vemos que no es un asunto completamente nuevo, y obviamente ya pasamos al punto nodal de esta presentación, que son aquellos puntos de acercamiento, de distanciamiento que tenemos con los resultados de aprendizaje, y ahí entonces le doy la palabra a Claudia. Dora Nicolasa, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien lo sintetizaba Dora Nicolasa, hicimos un ejercicio de hacer un recuento de cómo los resultados de aprendizaje vienen de las tendencias internacionales y cómo Colombia, con el decreto 1330 y el acuerdo 02, los acoge para su sistema de calidad. Cuando nos reunimos 5 colegas de las 3 universidades que estamos hoy haciendo esta exposición, revisamos, discutimos bastante sobre el enfoque de esta exposición. Nuestro propósito no es hacer una definición consensuada de resultados de aprendizaje, tampoco es resolver todas las inquietudes y las críticas que de pronto han surgido al respecto. Y lo digo como preámbulo de lo que voy a exponer, que hemos llamado de alguna manera como esos desafíos de los resultados de aprendizaje.
También cuando hicimos este ejercicio, yo me declaraba impedida de ser neutral con los resultados de aprendizaje, porque de alguna manera llevo trabajando con ellos como profesora de profesores desde el enfoque de resultados de aprendizaje, y cada vez le veo más, más ventajas a su aplicación. Haciendo como un recuento de las críticas a los resultados de aprendizaje, encontramos que son muy similares a todo lo que hubo también de críticas sobre las competencias en términos de que las competencias reducen al estudiante, que las competencias están solo hechas para el mercado, que estamos formando solo pensando en el mercado, que las competencias y sobre todo desde el enfoque de educación centrada en el estudiante desvirtúa el papel del docente para que sea solo un facilitador. Entonces encontramos que en los resultados de aprendizaje las críticas son de alguna manera similares. Y lo que nosotros queremos como compartir con ustedes a partir de nuestras reflexiones es cómo de alguna manera los resultados, no caemos como en esas críticas de las competencias, que igual son muy similares a las de los resultados de aprendizaje, y como ya es una condición de calidad y casi que es el centro del acuerdo 02 y el decreto 1330, pues queremos aportar, si ya tenemos que trabajar por resultados de aprendizaje, en que no podemos dejar caer los resultados de aprendizaje para que esto realmente funcione y funcione bien como lo ha hecho en contextos internacionales como nos los expuso Claudia al principio. Entonces, no dejar que uno como docente considere que los resultados de aprendizaje son inflexibles, es algo terminal, como lo decía Claudia, es un proceso, y que lo que queremos con los resultados de aprendizaje sea expandir el horizonte de aprendizaje y de mundo de los estudiantes. De alguna manera, la perspectiva de resultados de aprendizaje de la normatividad colombiana sugiere que se conecte con tendencias internacionales cuando habla del perfil de egreso conectado a tendencias de la disciplina, resultados de aprendizaje que tengan en cuenta lo que dicen las asociaciones internacionales de la disciplina. Los resultados de aprendizaje deben personalizarse a los estudiantes, deben personalizarse a la identidad de cada institución, y hay maneras y metodologías de hacerlo de tal manera que esto no resulte una estandarización y una pérdida de identidad. Lo positivo de los resultados de aprendizaje es dejar que el estudiante sea el protagonista y el responsable de su propio aprendizaje, obviamente sin que el docente pierda también su papel preponderante. Definitivamente los resultados de aprendizaje son un cambio estructural de enfoque de cómo veníamos enseñando los docentes, y por tanto esto tardará unos años, se tendrá que volver cultura y se tendrá que articular o consolidar como sistema, como uno lo ve en Estados Unidos o en Europa, que ya funciona con una lógica, un lenguaje de sistemas educativos. Entonces, tal vez el desafío más grande, lo digo por experiencia, es cambiar esa lógica que traen o traemos los docentes de cómo hacemos la docencia. Lo más importante en los resultados de aprendizaje para que realmente tengan estas características es empezar a darle un papel más importante a la evaluación. Ya hay experiencias maravillosas en países como Chile de hacer nuevas maneras de evaluación. Yo afortunadamente tuve un
una oportunidad de hacer un curso de evaluación de resultados de aprendizaje ahora con una institución chilena, y cada vez comprendo más desde la evaluación la importancia de los resultados de aprendizaje. Tal vez lo que más se acerca a lo que uno quisiera de este nuevo enfoque es hacer evaluación cualitativa, y también hay que hacer unas transformaciones estructurales ideológicas en nuestros sistemas. Y lo último, cuando uno hace esta incorporación de enfoque de resultados de aprendizaje en una institución, también hay que cambiar mucho de la evaluación del docente para alinear esa evaluación realmente con los impactos que uno quisiera de la formación de los estudiantes. Entonces, aquí como un abrebocas de estos desafíos hay muchos otros más, y nuestra intención básicamente era, si ya que hacemos esa transición a resultados de aprendizaje, que tengamos en cuenta que hay unos desafíos que no despersonalizan, que no necesariamente van en contravía de la identidad de una institución. Hasta aquí nuestro ejercicio. Les compartiremos la presentación a través de Elizabeth y Angélica de Ascun. Voy a dejar de compartir ya para poder abrir el diálogo. Bueno, muchísimas gracias a nuestras presentadoras por esta excelente introducción. Entonces, la idea justo es eso, las personas que estén interesadas en participar, si por favor nos lo hacen saber, pues quienes tienen para subir la mano virtual o por el chat. Si tienen preguntas o si alguien quisiera ampliar la información, hacer algún comentario. Elizabeth. Sí, Paola. Sí, gracias. Elizabeth, gracias a las conferencistas también y a todo el ejercicio que se está haciendo a través de ustedes. Sin embargo, me quedé un poquitico corta con el tema de que íbamos a discutir la resolución 21795 relacionado con el tema de evidencias para los programas en el marco de la nueva normatividad. No sé si las compañeras quieran compartirnos como la mirada que han hecho de ello desde las universidades en las que están vinculadas. Vale, muchas gracias. Claudia, Dora Nicolasa, Claudia, no sé si quieran compartirnos a propósito y de manera específica con el tema de la resolución, cómo lo han visto desde sus instituciones. No sé si Dora Nicolasa, que es la que más conoce la normatividad, la que la estudia a más profundidad. O alguien también que no seamos nosotras tres, pues con seguridad en el público hay personas que han analizado muy bien la normatividad. Pues nosotros venimos revisando, nosotros digo ITM, venimos revisando la norma porque definitivamente nos pone mucha tarea nueva. Es decir, primero teníamos como una norma mucho más general, en cambio ahora en la norma, sobre todo pues en esta resolución que salió el 19 de noviembre, se nos da una línea mucho más precisa de evidencias e indicadores. Entonces, eso ya estaba anunciado desde el acuerdo 02, pero no lo habíamos de pronto leído tan a profundidad como es ahora. Entonces, en las evidencias se insiste en las descripciones, en tener, como el nombre lo dice, un indicador específico de cómo se alcanzan esos resultados de aprendizaje. En el caso nuestro no es complejo, para el ITM no es complejo, eso no quiere decir que no hayan posturas críticas, porque nosotros tenemos un diseño curricular por competencias.
Entonces, de antemano ya eso nos facilita mucho el asunto. Sin embargo, hemos estado en algunas discusiones y sobre todo para los de las áreas sociales, no las áreas básicas ni las tecnológicas, como en el caso nuestro, sea tan sencillo aplicar. Pero no tenemos, yo para hoy no tengo pues un resumen, una síntesis de la resolución. Sí, aclaro, es eso, nos toca hacer una descripción muy precisa de los contenidos, implica un trabajo fuerte, sobre todo en los contenidos curriculares, porque hasta ahora los indicadores que hemos trabajado de pronto son muy generales. En cambio, ya ahora el CNA sí está con una mirada mucho más profunda, mucho más enfocada a los aspectos curriculares. Muchísimas gracias, dona Nicolás. Hay dos personas que quieren participar, Sol Beatriz y Misael Peralta, perdón. Si les parece, iniciemos con Sol Beatriz. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sol Beatriz Vélez Escobar. Soy directora de ambos programas de la maestría en Administración y la especialización en Gestión y Control Tributario de la Universidad Luis Amigó. Me alegra mucho poder compartir pues todos estos espacios con ustedes y darme pues a la posibilidad de poder apoyar y si es posible construir en conjunto. Pero yo sí quisiera también que me contaran un poquito más sobre cómo están ustedes trabajando los resultados de aprendizaje, porque es uno de los temas pues que a nivel de acreditación muchas de nuestras universidades no habían implementado ese desarrollo. Uno lo hace, pero no lo tenía como tan específico dentro de los documentos que nos pide el MEN. Entonces, no sé si ustedes me pueden aportar algo ahí o si de pronto pues también podemos ir haciendo como otra construcción conjunta de que podamos mirar las experiencias de cada una de las universidades, como no se tenía programado ni preparado, pues no creo que ninguna tengamos así como la muestra para poder compartir experiencias de cómo se construyen, pero de pronto ustedes que han tenido la facilidad y ese deseo de podernos apoyar y darnos este conocimiento, tienen algo que ofrecernos o contarnos de cómo lo hacen ustedes en sus instituciones. Porque a nivel de mi institución sé que tengo un equipo pedagógico que está trabajando eso hasta con el Ministerio de Educación, están en un proceso de formación y capacitación. Y que eso nos ha traído a nosotros en la universidad a hacer modificaciones muy grandes en las cartas descriptivas de cada uno de nuestros programas. Pero si de pronto podía aportarles y sería hablando con el director pedagógico y poderles compartir, pero hoy no lo tenía programado, entonces no sé si ustedes tienen algo para que nos acompañen en ese proceso. Muchas gracias, Sol Beatriz. Si les parece, les damos la oportunidad para que conversemos con Misael Peralta. Sí, buenas tardes. También activo mi cámara. En la resolución en la 21795, que creo que es como parte de lo que están proponiendo, hay unos cambios muy significativos efectivamente frente a lo curricular, sobre todo en lo relacionado a la especificación de los resultados de aprendizaje, que antes era solamente una mención. Probablemente un asunto mucho más de cuadrícula, que se vuelve en la 21795, siento yo, un poco más taxonómico. De hecho, se especifica una taxonomía del resultado de aprendizaje en el artículo 12, donde se le pide a las IES, cuando van a presentar el registro calificado, bueno, si cumple con las condiciones de calidad, que especifique la taxonomía de los resultados de aprendizaje, algo que es muy específico. Si se piensa además que curricularmente se pide que se piense desde los microcurrículos. Es decir, lo microcurricular que contemple competencias y que contemple resultados de aprendizaje, pero no solamente, por decirlo así, como postulados, sino también con una taxonomía clara y con una referenciación teórica específica. Ya no, digamos, en un sentido amplio. Esas dos cosas son nuevas en el 21795. Y otro asunto que cambia vigorosamente es la vinculación de esta taxonomía con el perfil de egreso. El perfil de egreso se vuelve, por lo mismo, un concepto, si quisiéramos, más amplio en términos de que
compone el fin real de todo programa. En el sentido de que tal vez, y esto ha pasado, y tal vez si nosotros todos los profes nos ponemos como la mano en el corazón, por decirlo así, vemos que casi siempre esto, perfil de egreso, perfil académico, perfil profesional, es algo que se pone en los brochures de los programas, pero pues que más allá de eso, no, esta resolución 21795 de hecho nos llama a cambiar toda la trayectoria del proyecto del PI, del proyecto educativo institucional, porque nos llama a repensar el modelo de aprendizaje en lógica de seguimiento de indicadores. Y eso implica, que también me parece que es un cambio importante, sobre el cual habría que hacer una reflexión muy interesante, como incluso el profesor, que es ahí donde yo siento que puede haber una resistencia, y pensé que tal vez por ahí sí iba a ir el lado de las críticas, por supuesto, el profesor que de su asignatura, de cualquier cosa, tiene que estar pensando, yo en mi curso como catedrático, no sé, de filosofía griega, cualquier cosa así, cálculo o aritmética, pues como mi instrucción, si se quisiera en términos sea en términos de competencias, de contenidos, de problemática, como se plantee, se conecta en términos de indicadores, cómo contribuyen al cumplimiento de indicadores y por lo tanto a unos distintos niveles de aprendizaje que lleven al logro de resultados de aprendizaje, digamos como promesa, por decirlo así, de venta para el estudiante del perfil de egreso. Eso está mucho más especificado precisamente y obliga a que el profesor de alguna manera incorpore esa lógica que normalmente nos da mucho trabajo. Los profes pues, la libertad de cátedra es una bandera bajo la cual se ha escudado mucho el tema de, pues yo no tengo que contribuir significativamente a un proceso cuantitativo taxonómico general, yo estoy cumpliendo con mi lugar en el mundo, mi esquina, ¿cierto? Mi aula, pero cómo eso se articula, que eso es una reflexión bien interesante, e incluso el liderazgo de Ascun sería muy interesante. Porque cuando uno se pone a ver precisamente el tema de los learning outcomes en Europa o en otros lugares, ya hay unos estándares claros. Y eso también podría ser una exigencia para el mismo Ministerio de Educación en Colombia. Bueno, si usted nos va a poner a trabajar en lógica de resultados de aprendizaje, ¿qué es lo que debe saber un ingeniero en Colombia? ¿Qué es lo que debe saber un ingeniero industrial en Colombia? ¿Qué es lo que debe saber un licenciado en ciencias sociales? ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje? Y cómo hay unos generales que se conviertan en unos resultados específicos generales, ¿cierto? Que casi que sea una maqueta desde la cual nosotros empecemos a mirar, bueno, ¿cuál es la especificidad de mi formación desde mi IES para vincularme y para decir, cumplo con estos mínimos que me está exigiendo el Ministerio de Educación Nacional? Porque el Ministerio de Educación Nacional es el que me dice, no sé, que un ingeniero industrial tiene que saber hacer un plan de negocios, y eso es un resultado de aprendizaje. ¿Que me exige quién? El ministerio. Pero ahora lo están planteando un poco al revés, ¿cierto? Es la universidad la que dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que saber hacer el ingeniero industrial de la Universidad Nacional, de la del Rosario, de la Autónoma? ¿Cómo hacemos para congeniar eso? Y es ahí donde hay una discusión muy interesante, porque es cuál es el sentido de apertura del debate a los dos niveles, ¿cierto? Desde el profesor que en su intimidad y en el propio dominio de su aula está con un compromiso de garantizar el logro de un nivel de aprendizaje y por lo tanto de resultado de aprendizaje, y al mismo tiempo como el Ministerio de Educación Nacional está planteando unas categorías claras, difundidas, y estandarizadas y pensadas y fundamentadas teóricamente, que inviten a que uno diga o cómo cumple o cómo se acopla con esos resultados de aprendizaje generales, genéricos, y cómo aporta desde su saber y hacer específico nuevos resultados que impliquen nuevas búsquedas y, digamos, identidad propia de la I. Muchísimas gracias, Misael. Bien interesantes las reflexiones. Dora Nicolasa, ¿querías participar? Sí, quiero hacer como un comentario, porque, a ver, de todas maneras, esta intervención que nosotros hacemos hoy es solamente como un abrebocas, porque este es un tema que nos daría para mucha discusión, pero yo ahí no estoy de acuerdo, no sé si le entendí mal al compañero Misael por la intervención, en su intervención,
Yo pienso que no es el ministerio quien nos debe decir qué debe saber un profesional en X o en Y área, porque eso lo deben definir las comunidades académicas. Es decir, el ministerio no nos tendría que decir qué es lo que sabe un médico, qué es lo que sabe un enfermero, qué sabe un ingeniero de sistemas o un ingeniero civil, sino que la misma comunidad académica es la que tiene que hacer esas definiciones, de, bien sea en términos de competencias o de unos conocimientos y de unos saberes precisos. Pero ahí es donde está el trabajo también de las instituciones, que yo creo que es ese carácter identitario que la institución le da a su profesión. Es decir, un abogado de una universidad y de otra, pues tienen que tener unos conocimientos similares, pero pueden tener un tono distinto dependiendo de la identidad de esa institución. Entonces, precisamente ese es el trabajo que nos corresponde a las instituciones. Ahí es donde tenemos que pensar hasta dónde vamos a llegar y eso cómo lo vamos a evidenciar. Esas evidencias entonces son los resultados de aprendizaje y es lo que una de las compañeras que me antecedió en el uso de la palabra decía, que qué bueno que contáramos cómo lo venimos haciendo en las instituciones. Esos son los ejercicios que yo creo que tenemos que hacer. Entonces, esto sí nos lleva a una reflexión académica profunda y no va a ser un asunto de que de la noche a la mañana redactemos de una forma u otra unos posibles resultados de aprendizaje. Muchas gracias, Dora Nicolasa. Claudia Roldán y Claudia Ponte, querían de pronto Claudia Roldán. Gracias, Elizabeth. Sí, quería retomar un poco lo que estaba diciendo Misael. Yo creo que, claro, uno de los aspectos que toca el 21795 muy importante en cuanto a los niveles, recordemos que en esa resolución se retoma el documento de la UNESCO 2015 al que hicimos referencia al inicio de la exposición, que se llama Establecimiento de Niveles y Reconocimiento de los Resultados de Aprendizaje, el uso de descriptores de nivel del siglo XXI. Precisamente en ese documento lo que hacen es el informe de investigación sobre qué han hecho otras universidades para mirar cuáles son esos niveles de aprendizaje que debiese tener. Y estos niveles, como muy bien lo dice Misael, están también, o sea, se conforman lo que es unos aspectos teóricos relacionados con el aprendizaje. Entonces, hay algunos que declaran de ese documento que están con la taxonomía de Bloom, y hay otros que declaran que están con la taxonomía de Biggs y Collins, que es la de Solo. Entonces, todos estos aspectos definitivamente nosotros debemos revisarlos, ¿sí? Ese documento me pareció maravilloso, se lo recomiendo. Maravilloso, es muy interesante porque hace todo el recorrido teórico y algo muy interesante cuando Misael dice, ¿qué hace un profesor cuando está orientando su curso? Claro, esto implicaría en las instituciones hacer una revisión también a nivel, sí, macro, meso y micro, porque eso es un impacto en términos de la concepción de lo que significa el aprendizaje. Asumir una taxonomía u otra no es algo menor, es algo muy valioso e irradia, por supuesto, lo que tiene que ver cómo el profesor imparte las clases, cómo diseña, qué piensa acerca de eso. Entonces, esos aspectos creo que poco a poco, me parece un espacio maravilloso para eso, para ir pensándonos. Estoy de acuerdo con lo que dice Dora Nicolasa, con que la idea no es que nos den línea, porque tenemos también una autonomía, y la autonomía también está centrada en la intelectualidad de cada uno de los equipos académicos, y este sería uno de los espacios a través de los cuales nosotros podemos llegar por lo menos a acuerdos o revisar esos aspectos teóricos que nos empiecen a dar luces. Eso quería como compartirles. Gracias. Claudia Ponte. Gracias, Elizabeth. Sí, me pareció muy valiosa la explicación de Misael cuando conecta el perfil con los resultados de aprendizaje y cuando Claudia también habla de la taxonomía. Yo en mi institución a la que llegué hace un año, yo ya hice en el 100% de los programas académicos de pregrado ese ejercicio de revisar el perfil, además desde una concepción de internacionalización del currículo, lo llamo perfil global. Y yo ya logré en mi institución hacer toda la transición a resultados de aprendizaje y evaluación cualitativa con mis profes. Ya nos hemos presentado a renovación de registro calificado desde esa perspectiva
ya mis profes manejan también lo trascendente de la taxonomía. Y si en este espacio les es útil que les comparta la metodología con la que yo hice esa transición, lo podemos hacer. Y ya mis profes saben perfectamente desde sus asignaturas qué nivel de resultados de aprendizaje le están aportando al perfil, cómo cada una de las asignaturas le aporta a ese perfil de egreso. Entonces, de alguna manera, siento que en mi institución hay una metodología para compartir, que de hecho ya estoy compartiendo con otras instituciones. Espero sacar antes de marzo la cartilla de cómo construir un perfil global de egreso, teniendo en cuenta todo este contexto de resultados de aprendizaje. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Claudia. Pues, bueno, antes de comentar, Paola pide la palabra. Paola Cristina Rodas. Gracias, Elizabeth. Bueno, muy interesante lo que escucho de los compañeros. Comparto efectivamente con Misael varias de las cosas que dice, particularmente cómo los resultados de aprendizaje sí están tomando un papel protagónico y pasan a ser la columna vertebral en esta resolución 21795. Pero hay otros elementos que no podríamos dejar de mirar dentro de ese todo. Y es, por ejemplo, que si bien se nos pide tomar como punto de partida el perfil de egreso de los estudiantes, eso tiene que ver también con las cifras de empleabilidad. Y de todas maneras seguimos enfrentados al reto de los sistemas de información que nos puedan proveer datos muy precisos y muy actualizados, seguramente desde el Ministerio de Educación, que nos permita ver qué tan pertinente está siendo la oferta, porque esto no se agota, digamos, en un tema instrumental de solamente cambiar los formatos o las formas como se vienen haciendo las cosas, sino cuál es el impacto de ello. Sumado a lo anterior, pues las resoluciones de evidencias tanto de condiciones institucionales como de programa son expedidas en un momento en que el mundo se transformó. E indudablemente necesitarían empezar a pensarse esos resultados de aprendizaje en una nueva realidad que a todos nos ha convocado y que por lo visto este año pues seguiremos trabajando en ello. En otras palabras, esta educación 4.0 que a muchos de nosotros ya nos tiene vinculados, pues sí implica pensar unos resultados de aprendizaje que no necesariamente tengan que ver con la taxonomía de Bloom o la otra que refiere la compañera, porque también implica pensarnos en unas nuevas maneras y en unas nuevas formas de concebir las competencias. Escuchamos de los maestros en todos los niveles las dificultades a las que se enfrentan en el trabajo con sus estudiantes, dificultades en materias de motivación, dificultades en términos de logros, de resultados, dificultades en términos de conectividad, de brechas, etcétera. Entonces nosotros no podemos ser ajenos o analizar, digamos, este tipo de reglamentaciones de espalda a las realidades que hoy nos convocan. Frente a la resolución, también nosotros tenemos en la institución algunas reflexiones, como por ejemplo las proyecciones que se solicitan a 7 años. Eso es algo recurrente dentro de las evidencias. Y naturalmente estamos en una condición de incertidumbre en este momento, no solamente las universidades públicas, con este asunto que venimos trabajando de matrícula cero, etcétera, pero también las universidades privadas, que seguramente más tarde que temprano, más temprano que tarde, pues empezarán a sentir el rezago de toda esta pandemia y seguramente las cifras de deserción van a tener alguna dinámica diferente. Y finalmente, por ejemplo, nosotros consideramos en el análisis crítico que hacemos de esa resolución que hay algunas tareas, si se me permite el término, que hoy por hoy se le están cargando a los programas cuando no debería ser de esa forma. Me voy a explicar, por ejemplo. En términos de pertinencia de la oferta educativa, normalmente, claro, uno cuando escribe los documentos, cuando está a puertas de las renovaciones, uno revisa las cifras, mira un poco las condiciones de los programas homólogos, etcétera, para saber su comportamiento. Pero en este tipo de evidencias ya están pidiendo información que incluso es privada para las universidades, no sé, como sus tasas, las tasas
digamos, de los programas homólogos, tener claridad de cuántos se matricularon, de cuántos egresaron, etcétera, cosas muy minuciosas para poder hacer un análisis en profundidad que naturalmente es necesario, pero que eso también deja sin elementos a muchos programas que manejan los procesos de aseguramiento, asignando horas a los profesores en sus planes de trabajo. Entonces también creemos que hay como una descentralización de las funciones que se venían realizando seguramente por parte del ministerio en el análisis que los pares evaluadores hacían de todo un programa antes de visitarlo, y eso ahora pasa a ser parte de la responsabilidad de los programas. Entonces sí, no solamente quería decir el efecto que tienen los resultados de aprendizaje en una realidad que hoy por hoy es completamente cambiante, que hay muchísima incertidumbre, que estamos cambiando las formas de enseñar y también de aprender. Entonces creo que eso sí tiene que ver también con este momento en que estamos encontrándonos, porque no solamente se trata de un trámite para renovar unos registros calificados, sino de una responsabilidad de todas las instituciones públicas y privadas en función de pues de los profesionales que estamos formando, de unos profesionales que también están con unas nuevas formas de trabajo, que es un trabajo remoto en muchos de los casos, y que no necesariamente es trabajo operativo, sino trabajo en todos los niveles de formación. Entonces creo que nuestras reflexiones también podrían orientarse no solamente al cumplimiento es estricto, digamos, de lo que dice la norma, sino a un análisis en conjunto de lo que es, de las implicaciones que esto podría tener. Solamente eso, Elisa. Muchísimas gracias, Paola Cristina. Sí, esa es la idea, vincular todos los elementos que están participando en este momento, en este periodo de transición que vivimos, tanto de lo que se esperaba a partir de los cambios del marco normativo, como de todo lo que no esperábamos con todo el tema de la pandemia. Bien, en aras de cumplir nuestro tiempo, estimada Claudia, creo que tu propuesta de compartir la metodología que han seguido desde el ámbito institucional para avanzar a la transición de la construcción de perfiles de estudio y en general la adecuación para dar cumplimiento a la norma fue de buen recibo. Entonces, si a ustedes les parece, recuerden que vamos a tener una reunión cada mes. De pronto había una confusión, alguien nos decía que si era semanal. No, es mensual, es el tercer miércoles de cada mes. Entonces, nuestra próxima reunión será el 27. No, nuestra próxima reunión será ya en febrero. Podríamos entonces volver a invitar a la doctora Claudia Ponte para presentar su experiencia. No sé si tal vez una o dos personas más nos puedan también contar qué están haciendo en sus instituciones de manera muy sucinta, y la próxima reunión entonces empezaríamos con 3 experiencias ya desde lo vivido, desde cuáles han sido las acciones que han emprendido hasta ahora. Si quieren nos comparten también desafíos, retos, sugerencias. Hacemos esas 3 presentaciones cortas y luego volvemos a abrir la discusión, si les parece. Entonces, tendríamos, no sé, Claudia, ¿qué te parece si nos compartes si estás de acuerdo en que te incluyamos de nuevo para la Claro que próxima sí, sesión, que sería el claro que sí. 17 de febrero, ya me acaba de confirmar Angélica? Y de pronto 1 o 2 personas más de otras instituciones que nos quieran compartir. Puede ser la experiencia de sus instituciones, o creo que también es muy válido si alguno nos quiere compartir de manera sistemática las principales preocupaciones o los principales retos que ve dentro de su institución. Creo que eso también pues es válido en este espacio, no solo contar lo que ya conocemos y lo que nos es familiar, sino cuáles son estas inquietudes que podemos compartir entre todos y podemos ir construyendo algunas respuestas aproximadas. Entonces, no sé si alguien más se quiera lanzar de las personas que estamos en la reunión para contar su experiencia, para acompañar a liderar la reunión. De la Universidad de Manizales lo podemos hacer junto con Misael, que está allí. Entonces, yo lanzo a Misael. Muy bien. Entonces tendríamos Universidad América, Universidad Manizales, tal vez una institución más o...
Por ahora dejamos estas dos instituciones. Está bien, de todas maneras las presentaciones son abrebocas porque la idea es que nos concentremos cada vez más en el diálogo posterior que solo en las presentaciones. Entonces, nos encontramos nuevamente 17 de febrero, miércoles a las 4 de la tarde. Hacemos dos presentaciones, Universidad de América, Universidad Manizales, el proceso que han llevado para seguir esta transición y luego volvemos y abrimos el diálogo. Por supuesto, seguimos muy atentos a los correos, cualquier sugerencia, pregunta, allí estaremos dispuestas. Queremos darles muchas gracias a las expositoras. Contarles que surgieron dos iniciativas interesantes en el chat. Una es que abramos una carpeta en un Drive para compartir los documentos que tengamos referidos al tema. Entonces lo vamos a hacer, vamos a abrir la carpeta. Y la otra es compartirnos un directorio. Entonces vamos inicialmente a pedirles autorizaciones, quieran que compartamos su correo. Y quienes nos digan que sí, entonces se los compartimos a los otros para pues tener nuestros datos y seguir con conversaciones si es del caso adicionales a esta. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos en un mes. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias Muchas a todos. gracias, buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde.